Hola chicos, en este vídeo vamos a ver frases para el aeropuerto, cuando estamos en el aeropuerto. La idea es que vais a escuchar las frases y podéis repetirlas y luego vais a ver la traducción. Aparte, también podéis activar los subtítulos como siempre. Bueno, espero que os guste y nos vemos. Hi guys! In this lesson we're going to see some sentences and phrases which can help you while being at the airport. En el aeropuerto. Aeropuerto means airport, and we will start straight away. El pasaporte y el billete, por favor. El pasaporte y el billete, por favor. You might know already pasaporte, and you might remember por favor. The passport and the ticket, please. Repeat with me again. El pasaporte y el billete, por favor. Aquí tiene el pasaporte y el billete. Aquí tiene el pasaporte y el billete. We have some words which we've seen in the last sentence. Here you go, the passport and the ticket. Aquí tiene el pasaporte y el billete. Lo siento, no hablo español. ¿Habla inglés? Lo siento, no hablo español. ¿Habla inglés? Some of these sentences we've seen in the first videos. Maybe you remember. So, I'm sorry, I do not speak Spanish. Do you speak English? Lo siento, no hablo español. ¿Habla inglés? ¿Lleva líquidos? ¿Lleva líquidos? You might recognize the word líquidos, which is quite similar to the word in English. So, are you carrying liquids? ¿Lleva líquidos? ¿Lleva aparatos electrónicos? ¿Lleva aparatos electrónicos? We see again the word lleva, to carry or to take with you, and electrónico, which we can maybe know from English. So, are you carrying electronic devices? ¿Lleva aparatos electrónicos? No tengo equipaje de mano. No tengo equipaje de mano. I do not have a cabin bag or a hand luggage. Mano means hand, so you could also translate it like hand luggage. No tengo equipaje de mano. Está prohibido fumar. Está prohibido fumar. It is forbidden to smoke. Notice that we do not pronounce the H. We say prohibido. We do not pronounce it. It's almost like that in Spanish. So whenever you see an H, don't pronounce it. Está prohibido fumar. El vuelo con destino a Barcelona. El vuelo con destino a Barcelona. You might remember the word destino, or you might know it from destination in English. And vuelo, you might know the company Vueling. So it's combining the word vuelo with the ending in English, so Vueling. So whenever you see that airline, maybe you remember the word vuelo, which is flight.
El vuelo con destino a Barcelona. Señor Pérez, por favor, diríjase a la puerta de embarque 22. Señor Pérez, por favor, diríjase a la puerta de embarque 22. Mr. Perez, please, por favor, go to gate 22. Sometimes the words in English are shorter, like in this case, puerta de embarque is the gate. Señor Pérez, por favor, diríjase a la puerta de embarque 22. El vuelo XM2349 con destino a Barcelona ha sido cancelado. El vuelo XM2349 con destino a Barcelona ha sido cancelado. So you might think, okay, cancelado, what is it similar to in English? And it's cancelled. The flight XM2349 with destination Barcelona has been cancelled. So I hope it doesn't happen to you and that you can visit wherever place you want to visit. El vuelo XM2349 con destino a Barcelona ha sido cancelado. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os gusta este tipo de vídeo o no? Si os gusta, puedo hacer más vídeos de este tipo. Y si os ha gustado, dejad un me gusta y suscribiros al canal. Venga, muchas gracias, nos vemos.